Me puse nervioso cuando fallé un penal, pero a falta de un gol, llegaron dos, ¿vieron? Tengo garra y de sobra. Perdí hoy, pero al principio te hice sufrir, no se confíen que quedan partidos y puedo dar sorpresas. No, mi victoria se me esfumó, tenía todo controlado y ya hasta me veía líder junto a Marruecos, ni modo. AMI nunca mi den por morto, y he visto un gol heroico en los minutos extra me salvaron de perder. Intenté una y otra vez pero no hubo modo de anotar, más bien el VAR me salvó si no perdía seguro. Me anularon un gol, pero no importa, aguanté tus ataques como un muro impenetrable jajaja. Hoy debía irme celebrando, pero empaté, y con 4 puntos no pude asegurar la clasificación aún. Yo me voy conforme tras evitar la derrota, resistí bien, prácticamente estoy invicto jajaja. Tu es demasiado fuerte, quería ganar para ir octavos, pero ahora solo ir a casa. Con un triunfo más que contundente, terminé la fase de grupos siendo líder e invicto jajaja. Resistí como un grande, pero no bastó solo defender, necesitaba anotar para ganar, solo servía eso. No gané ni un solo partido pero igual estoy clasificado, con puro empates aún estoy vivo en el torneo. Yo di el primer golpe, y aunque me empataste por un momento, sé jugar bajo presión, y volví a sacar ventaja. Que cerca estuve de llevarme aunque un punto, pero bueno, esto apenas comienza, una derrota no define nada. Sufrir yo, claro que no, solo quería darle emoción al juego, aunque hoy tú jugaste como si fueras un grande. You 6K estuves temblando hasta el final, podi pero demostra que puedo dar sorpresa. Al menos ambos nos vamos de acá con un punto, y aún con esperanzas de clasificar. Sí, pero a ambos nos tocan rivals duros, Etiopía, Egipto y mi Sudáfrica, necesitaremos suerte. 6 puntos y ya clasificado, y la verdad sin necesidad de correr mucho hoy jajaja. Solo fue un descuido y tú ya te crees el mejor, si yo tuve el balón más que tú, solo me faltó el gol. Duele perder así, sobre todo por un pino sobre el final, aunque si los complique todos, estoy fuera. Fue un partido de admirar, fuiste un rival digno, pero hoy nada iba a impedir que gane yo. Qué increíble irme sin goles hoy, y aunque quedo tercero, con 2 puntos es casi seguro quedar eliminado. Yo ya estaba clasificado, así que no arriesgué mucho hoy, con el empate me basta para ser primero. Hoy, casi me da algo tras el empate, menos mal reacción rápido, antes de que hagas confianza. Podrían pensar que soy un equipo chico, pero por un momento te estuve llegando para ello. Yo no quería sorpresas, por eso, di el primer golpe temprano, anotando ya al minuto 10. Aunque mi six superdu en todo el partido, no dejé de pelear en un solo minuto, si logra descontar un gol. Mi va a dar un infarto, tenía la victoria en el bolsillo, pero desperdicié un penal, se fue last new. Mi salvo por un pelo, estaba ganando, y mi empatist, y al final por poco y piado, fue una locura. Estaba ganando con 3 goals y de repente por poco mi empatas, vaya susto pero al final game. Necesitaba de unos minutos más para anotar un gol más, me dormí al principio y eso me costó el juego.
Todo iba bien hasta que mi portero se equivocó y luego la roja que me sacaron. Acabo con todo. Yo jugué 3 partidos, White gain los 3, y que soy el que manda, que tima mi revo de octavos. Conseguí fronat, este empate mi sabe a gloria, pose a octavos, quedando entre los mejores terceros. Ganar hubiera sido genial, pero ¿para qué? Si con un empate bastaba y sobraba para que pase a la siguiente fase. Hoy comienzo el torneo con but en pi, aunque el VAR me haya anulado un gol, salí victorioso. Un error defensivo me costó el jugo, al final merecía un empatar, pero tu portero me atajó toda. No importa el que me oponga en front, yo arrasaré con cualquiera así como hoy jajaja. Adian con la portería intacta más de lo que espera, sabía que sería difícil enfrentar hoy. Por fin, esta es mi primera victoria histórica en este torneo, por fin ya no soy el que pierde. La mala suerte me persigue, van 2 partidos y sigo con 0 puntos, se me complicó todo. No puedo creer, una distracción de un segundo me costó un gol tuyo, sigo primero pero no con mucha ventaja. Cuando me George jugaba, di un but en gol puis te empaté, así en boss seguimos empatado en pinto. Sin duda ha sido una participación pésima, con 3 derrotas y en 3 partidos, más hoy que me pasaste por encima. Solo necesité de medio partido para liquidar el marcador, que de invicto pero segundo del grupo. Hoy tuve mala suerte en este partido, menos mal con el triunfo ante Botswana me alcanza para clasificar. Cumplí ganando hoy, y terminó siendo líder del grupo, aunque los congoleños estaban a mi acecho en la tabla. Llegado al minuto 90 no tenía ni un gol, pero tras los minutos extra ya había anotado 2. Genial, jajaja. Qué injusto, pensé que con mi gol estaba ya asegurado el partido, pero por confiado me hice remontar. Como que estoy en modo leyenda jajaja, este grupo ya tiene dueño y obvio que ese soy yo jajaja. Si jugar contra ti ya se veía difícil, la expulsión de uno de mis jugadores lo complicó aún más. Tantos disparos y no anoté ni un gol, y para el colmo, mi defensa metió el gol para el rival. No importa que haya ganado por un autogol, 3 puntos son 3 puntos. Puedo soñar con la clasificación. Yo estoy feliz de ya estar en octavos, sufrí un poquito al final, pero tú no pudiste con mi muro defensivo. Fallar ese penal me dolió hasta el alma, se fue directo al palo, eso me dejó sin puntos hoy. En media hora me metieron 3 goles y yo ni cuenta me di, vaya, me voy del torneo con 0 puntos. Estoy en modo imparable ganando todos los partidos, y pienso mantener este ritmo hasta el final. Perdí el partido pero, sorpresa, aún sigo vivo, entre a los octavos de final por la ventana, como mejor tercero. Victoria sólida y sin sufrir nada. Con este resultado estoy tranquilo en el segundo puesto. No fui sencillo, porque de momento fuiste un muro, pero bueno un gol bastó para levarme los platos. Quasi et saco el empate. Sí que di un susto al campeón aunque al final perdí.
En lugar de reclamar que no era gol de Beast Luchar Lamas, pero me da igual, yo gané. Veia Robo, tu triunfo fut más suerte que Asana, de Birn de Akka und con un pinto. Con dos derrotas quedó como último de grupo, ahora necesito un milagro para no quedar eliminado. Por fin puedes sentir lo que es ganar. Son 3 puntos valiosos para la clasificación. Quería irme l'idée de Acapero, por un autogol no terminamos empatado, esto no es digno del campeón. Hoy rescaté un pinto, pero pudo haber sido un but en triunfo, sino pegaba 2 veces al palo. Tenía esto ganado con 2-0, pero me descuidé y terminé perdiendo y sin sumar nada. Hoy di una remontada heroica, pero que esperaban, soit el campeón, no podía ir tan pronto ya. Comecei ganando de ti que eres um gigante, ao final perdi pero tenho o suficiente para ir a octavos. Veía justo que tu va al principio, aunque no haya sido mi partido más brillante logré irme victorioso. Me quedé con 10 desde el primer tiempo y casi pierdo. Aún así no me rendí, ahora estoy en cuartos. Metí mi gol antes de llegar al minuto 90, pero en el añadido me empataste, y en penales me fue pésimo. El primer tiempo te lo regalé, y eso pesó al final, porque el tiempo se me terminó antes de empatar. Mi defensa hizo un 8 but en trabajo, ahora voy a cuarto con todo para derrotar al anfitrión. Le gast creyendot mucho tu gol al minuto C, pero al final ganó el mejor osillo. Me voy de la copa con la cabeza en alto, llegué hasta octavos, yo no esperaba llegar tan lejos. El VAR me arruinó el primer gol, y aunque no fue la goleada que esperaba, por la mínima estoy en cuartos. Aunque logra construir una defensa impenetrable, bastó un descuido para terminar perdiendo. Porra, pensé que nos iríamos a penales. Menos mal aunque tarde llegaron los goles. Me vois triste por el resultado, estuve bien hasta la prórroga, ahí ya se me acabó la suerte. Joel por aqui vai a la roja, pise que intentes defender, al final te supera. Creo que tu juego está a outro nível, me vou goleado, pero nadie me quita el mérito de lugar a octavos. No se confundan que un soit el campeón y pienso defender eso cueste lo que cueste. Di un buen remate que se estrelló en el poste, si entraba quizá la historia habría sido otra. Casi me quedo sin aliento, no sin antes haber anotado el único gol del partido, el que me dio el triunfo. Solo necesitaba aguantar un minuto más para ir a penal, no pude, que frustrante perder así. Tras la roja se complicó, pero incluso así jugué mejor que tú por momentos, solo me faltó suerte para anotar. Tu defensa si se plantó bien, fut un muro, pero logré anotar un gol, y con eso me bastó para ganar ya. Tu lo quería peso mucho hoy, pero bueno, ya no puedo hacer nada, hasta aquí llegó el pentacampeón africano. Tengo 50 años esperando por volver a levantar la copa, ganando hoy estoy más cerca de lograrlo. Mi nivel realmente está alto. Tras ganar al último campeón, ya vuelo a una nueva corona jajaja. Me duele dejar el trono, pero me vois con la frente en alto tras luchar hasta el último segundo.
Hoy lo di todo y para qué, nada de lo que hice sirvió para algo, ya que no pude anotar a ni un gol. Aunque el primer tiempo acabó sin gols, yo vist al final siendo yo el que dominó mi livro la victoria. Cuando todo parecía irse a prórroga, encontré la oportunidad, trae un rebote anoté Jajaja. Mi defensa fue un muro impenetrable. Lamentablemente dejó pasar un gol, y así perdí. Mi defensa fue un muro hasta la prórroga, pero en penales tu portero me arruinó todo. Con susto y todo, pero tras superarte en los penales, volveré a la final luego de mucho tiempo. Qué triste es esto, pasar de soñar con la octava, a quedarme sin nada, es un golpe duro para mí. No es el trofeo, pero gana el tercer puesto y es mejor que nada, al menos estoy en el podio. Tosé a tu penal inventado, igual al final ganó el mejor, soit campeón nuevamente Jajaja. Duele perder así en casa, y lo peor es que tuve la oportunidad de anotar para ganar y la desperdicié.